Muy buenas tardes, alumnos. Con el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la clase de estadística. Muy bien. Bueno, en la clase anterior estudiamos, ¿no? Que la estadística, ¿no? La importancia de la estadística. Hemos estudiado cómo se organizan los datos estadísticos, los principales elementos, ¿no? que, que, que trabaja la estadística. Hemos elaborado tablas de frecuencias, hemos reconocido, ¿no? cuáles son los más importantes datos que se pueden generar en estas tablas, y a continuación vamos a seguir el día de hoy con la representación gráfica. ¿Qué es una representación gráfica? Dice. Un gráfico es un auxiliar en un cuadro estadístico, no lo sustituye, sino lo complementa. Hay que entender de que una representación gráfica va a ser mucho más didáctico, ¿no? Para poder comprender, ¿no? con más facilidad el fenómeno que estamos investigando. Eh, un gráfico estadístico es la representación de un fenómeno estadístico por medio de figuras geométricas. Vemos acá en nuestra pantalla, ¿no? Vemos en nuestra pantalla eh, 4 cuadros, ¿no? Dice así, la representación gráfica de variables cuantitativas, ¿no? Hemos visto que una variable, ¿no? es el aspecto, ¿no? que nosotros vamos a estudiar de una población. Entonces, ¿cómo representamos esas variables? Acá presentamos para las variables cuantitativas, o sea, las que representan cantidades, ¿no? y que se ordenan, ¿no? De mayor a menor o de menor a mayor, se puede hacer mediante el diagrama de barras, ¿no? En el primer ejemplo, ¿no? que es el gráfico que tenemos acá en la parte superior a la izquierda, ¿no? El diagrama de barras, tenemos, ¿no? dos ejes, ¿no? Dos ejes, es un plano, y podemos representar, ¿no? las edades y la frecuencia. Las edades, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, ¿no? Cada barrita representa el cuadro de la edad, ¿no? respectiva. Y la frecuencia representa la cantidad de personas ¿no? o niños que tienen esa edad. Por ejemplo, ¿no? Si vemos el 13 años, tienen 4 niños. 14 años, tienen 7 niños. ¿no? 15 años, tienen 6 niños. Y 16 años, 3 niños. ¿no? Entonces, de esta manera representamos, ¿no? las variables cuantitativas en un diagrama de barras. En un histograma de frecuencia, se llama histograma, también histograma de frecuencias. Generalmente este tipo de gráficos se usan para representar, ¿no? eh, tablas, ¿no? con variables cuantitativas continuas, ¿no? Por ejemplo, un intervalo entre 400 y 500. Acá están los intervalos de clase y acá está la frecuencia, ¿no? Siempre acá, el intervalo, la frecuencia, las edades, ¿no? Las variables y la frecuencia. Entonces tenemos un intervalo entre 400 y 500, hay 7. Entre 500 y 600 en esta clase, en este intervalo hay 12. Entre 600 y 700 tenemos 9. Entre 700 y 800 tenemos 5. Entre 800 y 900 tenemos 4. Y entre 900 y 1000 tenemos 3. ¿no? Este es un histograma. Y de esta manera vamos a representar cuando se nos expida, ¿no? Podemos ver con claridad, ¿no? y a golpe de vista, en primer instante acá en este ejercicio, ¿no? que la clase que tiene mayor frecuencia es la clase de entre 500 y 600, ¿no? Y así también podemos observar que la clase que tiene menos frecuencia es entre 900 y 1000, ¿no? Entonces, sirve para justamente para complementar un estudio, ¿no? estadístico. Tenemos también otro diagrama, el diagrama circular. ¿no?
El diagrama circular o de sectores también se llama, eh, nos permite representar, ¿no? Un todo, ¿no? En un círculo. Este círculo, ¿no? Estamos observando, representa las edades de niños, ¿no? Bueno, en el ejemplo de 14, 13, 14, 15 y 6 años, ¿no? Tiene un porcentaje, el 20% de 13 años, el 14, el 35% de 14 años, 30% de 15 años y el 15% de 6 años. Si nosotros sumamos los porcentajes, vamos a sumarlo acá, tenemos 30 más 15, 45, más 20, 65, más 35 da el 100%. El círculo completo representa el 100%, ¿no? Pero también los sectores tienen una parte interior, un ángulo central. Y ese es el ángulo central. La vuelta completa mide exactamente 360 grados, es el ángulo de una vuelta. Si dividimos proporcionalmente al porcentaje, ¿no? Vamos a tener que uno mide 72 grados, ¿no? El de 13 años, el de 14 años 126 grados, 126 grados, el de 15 años 108 grados, y de 6 años 54. Entonces, esto fácilmente con una regla de 3 simple directa, ¿no? O algún algoritmo que nos permita, mediante la relación o la proporción, podemos encontrar los valores que buscamos. Y tenemos otro gráfico, ¿no? Que se llama los pictogramas, ¿no? Entonces, representamos con figuritas, ¿no? La cantidad, ¿no? de alumnos, en este ejemplo de alumnos en un grado. Acá no se le puso, ustedes espero que lo entiendan, ¿no? Por ejemplo, alumnos de 13 años, ¿no? ¿Qué cantidad de alumnos de 13 años? Supongamos de que, ¿no? 13 años tenemos una cantidad, ¿no? Por decir, 3, ya, 3 personas, de 14 años, por decir un ejemplo, 4 personas, 4 soldaditos, o 4 personas, 15 años, por decir 12, tenemos 2, 16 años, por decir 1, ¿no? Entonces, es un ejemplo, pero se representa con figuras, la cantidad, ¿no? de personas de manera proporcional. Muy bien. A continuación vamos a ver qué es un histograma de frecuencia. Un histograma y polígono de frecuencia. Muy bien, recuerda que los histogramas, y eso viene de este, ¿no? De este diagrama, de esta parte, ¿no? De este gráfico, el histograma. Recuerda que los histogramas son diagramas de barras o rectángulos cuyas bases representan los intervalos de clase y las alturas, las frecuencias absolutas o relativas, mientras el polígono de frecuencias es la línea poligonal que se obtiene al unir las marcas de clase de cada intervalo de clase. Veamos el siguiente cuadro. Muy bien. Este es otro ejemplo, ¿no? Esto es un histograma, igual que el caso anterior, pero a la vez vamos a graficar, a representar un polígono de frecuencia. Entonces se hace una tabla, ¿no? Con dos ejes, el intervalo de clase y la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta, simple. O también puede ser con la frecuencia relativa, simple. Entonces, esto puede variar. En este caso es con la frecuencia absoluta. En este ejemplo tenemos un intervalo entre 0 y 20, 120, entre 120 y 240, acá están los intervalos de clase, ¿no? Y acá están sus frecuencias. Para el primero, por ejemplo, tiene 2 de frecuencia. Para el segundo tiene 1 de frecuencia. Y así, ¿no? Entre 240 y 360 tiene 5. Entre 360 y 480 tiene 9. Entre 480 y 600 tiene 3. Entonces, se llama polígono de frecuencia porque nosotros podemos, ¿no? unir los puntos medios. Los puntos medios de cada intervalo de clase, que se llama marca de clase,
la parte superior, buscamos el punto medio acá, este otro punto medio, el punto medio que está acá en esta columna, ¿no? El punto medio, esta otra columna, o barra, ¿no? Igual el punto medio, y bueno, si unimos los puntos medios comenzando de cero, ¿no? Se va a generar un polígono, ¿no? Una línea poligonal cerrada. Entonces, a eso se llama polígono de frecuencia. Y este polígono representa, ¿no?, el fenómeno estadístico que estamos estudiando, que lo podemos comparar con otros ejemplos. Muy bien. Recuerda, para variables discretas se usan diagramas de barras, diagrama circular y pictogramas discretas, ¿no? Se pueden cuantificar. Para variables continuas, ¿no?, cuando son muchas, nos generalmente se representan como intervalos, ¿no? Los números, cantidades con números decimales, por ejemplo, ¿no? Se usan los histogramas y la ojiva de datos, que vamos a ver a continuación. Esta última se grafica para el ejemplo del cuadro 3, ¿no? Entonces vamos a ver hasta un diagrama escalonado. Tenemos un diagrama escalonado, ¿no? He tomado como referencia el ejemplo anterior. Dice, son diagramas similares al histograma, con la diferencia de que las alturas son frecuencias absolutas acumuladas o relativas acumuladas. Muy bien. Frecuencias absolutas acumuladas o relativas acumuladas. Tenemos igual dos ejes. El eje de los intervalos de clase y el eje de la frecuencia absoluta acumulada o también relativa acumulada. Puede ser con cualquiera de estos dos datos, ¿no? Pero va a variar, ¿no? No es, ustedes se dan cuenta, si comparamos, no es el mismo gráfico. ¿Por qué? Porque acá se ha hecho con las sumatorias, ¿no? Esto lo podemos llevar a un cuadro, ¿no? Lamentablemente no está el cuadro hecho, pero podemos observarlo, ¿no? En el primer intervalo de clase, ¿no? Recuerde que vamos a hacer una suma, es 2, ¿no? 2. El primer intervalo de clase de entre 0 y 120 es 2. El siguiente intervalo de clase es 1, pero la suma de 2 y 1 da 3. Entonces, en el segundo intervalo representamos esa suma, 3. El siguiente, 1, 2, 3, es el tercero. El tercero es 5. Sumamos, para este ejemplo que está acá, sumamos 2 más 1 más 5, 8. Y vean ustedes acá. En el tercer intervalo tendría la suma entre 2,43 60 y 8. Si queremos hallar este otro, cuál es su frecuencia acumulada, el intervalo de 360 a 480, simplemente hay que sumar los tres intervalos anteriores. 8 más 3 más 2, 13, ¿no? Vamos a ver, recordemos nuevamente. 8 más 3, 11, más 2, 13. Agarré un error de dato. Vamos a ver, verifiquemos aquí. Separar el cuarto. A ver, tenemos acá 1, 2 y 1, 3. 3 y 5, 8. 8 y 9 sería 17. Para el cuarto intervalo sería 17. ¿Y cuál es igual a 17? Ok, magnífico. Está bien. 8 más 9, 17. ¿No? Estamos sumando el valor del siguiente intervalo. Que había la diferencia, ¿no? Más 3. Acá está, el último intervalo. 17 más 3 es 20. Por eso el último llega a 20. Aquí estamos hablando de las sumatorias, ¿no? Al unir los puntos, comenzando de 0 y el límite superior de cada intervalo de clase, fíjense acá, este es el límite inferior, este es el límite superior, este es el límite inferior, el límite superior y así sucesivamente. Si unimos desde 0 con el límite superior de cada intervalo de clase, ¿no?,
se formar una línea. A esa línea, en ese tipo de gráficos, se llama ojiva, ¿no? Y se ve, ¿no?, la tendencia, ¿no?, de cómo va creciendo un fenómeno estadístico, ¿no? Entonces vemos si hay un crecimiento, ¿no?, o una reducción, ¿no?, del fenómeno. Vemos, bueno, aquí tenemos una tablita haciendo una memoria de qué cosa es la de las propiedades de las frecuencias. No olvidemos, ¿no?, que las sumatorias de frecuencias se representan con este símbolo, ¿no?, suma de frecuencias. Esta letra sigma significa suma, FI, frecuencias, desde 1 hasta acá. Desde 1, o sea, este I representa desde qué número, desde 1 hasta acá. Desde 1, 2, 3 hasta acá. Esa suma es igual a quién, a n. ¿Y quién es n? N es la cantidad de datos. Entonces esa fórmula se debe cumplir siempre. En el primer caso, la primera frecuencia absoluta es igual a la frecuencia acumulada. Y la frecuencia K, ¿no?, la última frecuencia acumulada, es igual a n. Total, esto ya lo hemos explicado en los gráficos anteriores. FI es la suma, ¿no?, de la suma de frecuencias. La frecuencia acumulada es la suma de frecuencias absoluta acumulada, es la suma de frecuencias simples, absolutas simples, ¿no?, hasta F. Una frecuencia relativa simple es una relación parte-todo, es la frecuencia entre el número de datos. El HDI es el FDI entre n. Si queremos la frecuencia relativa acumulada, ¿no?, eso es la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, entre el número de datos. Bueno, la primera frecuencia acumulada es igual a la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia acumulada es igual a la frecuencia relativa. Bueno, y la HK, que es la mayor frecuencia relativa acumulada, es 1, ¿no?, la frecuencia acumulada relativa, ¿no?, o relativa acumulada. Y esta es frecuencia relativa acumulada 1. Bueno, son propiedades que en la práctica, bueno, debemos entenderlo mucho mejor. A continuación, veamos un diagrama, vamos a hacer una retroalimentación del diagrama circular antes de ver esto. Dice, se emplea principalmente con fines comparativos. A este tipo de gráficos de representación gráfica también se le conoce como gráfico de sectores o gráfico de pastel, ¿no?, diagrama de pastel, porque se divide en partes. Al total le corresponde 360 grados, ¿no? A le corresponde un ángulo, ¿no?, y alfa está en grados sexagesimales, igual. Beta está en grados sexagesimales, todos los ángulos están en grados sexagesimales. Al total le corresponde al 100%, todo en porcentaje, todo es el 100%, ¿no? Entonces, a veces cuando queremos calcular las relaciones, ¿no?, el total es el 100% y un sector a ese por ciento. Establece una regla de 3 y se calcula lo que nos están pidiendo. Muy bien, vamos a ver a continuación la representación gráfica de variables cualitativas. Lo que hemos visto anteriormente tiene que ver con las variables cuantitativas, ¿no?, con cantidades, con números, ¿no?, discreta y continua. Pero en este caso vamos a ver las variables cualitativas. En las variables cualitativas, ¿no?,
vamos a presentar estos dos casos. Generalmente hacemos un diagrama de barras, ¿no? Y esto es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? Y se pone la cantidad, la frecuencia de personas, ¿no? Que cumplen esa característica. Por ejemplo, solteros 9, casados 7, viudos 3, divorciados 1. Entonces, esta manera de representar un diagrama, ¿no? De barras de variables cualitativas, ¿no? Donde no hay un orden, ¿no? No hay un orden, porque son la variable, ¿no? No se relaciona con una cantidad, ¿no? Sino una cualidad. De igual manera, podemos representar este tipo de variable en un diagrama circular. Acá tengo un ejemplo, ¿no? No necesariamente corresponde al primero. Se ha repartido, ¿no? La cantidad, ¿no? De porcentaje de área, ¿no? En función del, del porcentaje. Por ejemplo, acá el 45% son solteros, el 5% viudos, el 15% divorciados y el 35% casados. Bueno, cada sector le va a corresponder un ángulo. Si nosotros sumamos todos los pedacitos de 360, entonces podemos calcular, ¿no? Que es en grados, ¿no? Y eso es en porcentaje. Acá la suma de porcentaje es al 100% y la suma de ángulo a 360 grados. Y la cantidad va a depender, ¿no? Va a depender del problema, ¿no? Es otra manera de representar, ¿no? Una regla de 3 fácilmente podemos calcular cualquier dato. Muy bien. A continuación vamos a ver, a resolver problemas. Veamos el problema número 1. Dice, se tiene el histograma de la distribución de frecuencias de los sueldos en soles quincenales de los trabajadores de una empresa, ¿no? Acá está representado en este histograma de frecuencias. ¿Cuántos trabajadores tiene dicha empresa? Y si nos da un gráfico con estas características, nos piden cuántos trabajadores tiene esa empresa. Pregunta 5. Resolución. Muy bien. Vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Indicamos los intervalos y la frecuencia. ¿Y dónde salen los intervalos? Acá están los intervalos. Entre 500 y 550, ¿no? Entre 550 y 600, 500, 550. Siempre un intervalo abierto, cerrado y otro abierto, cerrado y otro abierto, y así, cerrado y abierto. Tenemos luego el siguiente intervalo que sería 600, 650, 600, 650, luego 650, 700, luego 700, 750, y ahí sí lo cerramos, aquí termina, acá comienza y acá termina el intervalo. Muy bien, eso se llama intervalos de clase. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, del mismo tamaño, de la misma amplitud, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque va aumentando de 50 en 50, ¿no? Y generalmente es así, no siempre es del mismo tamaño. Ahora veamos la frecuencia, ¿no? Simple, absoluta simple. Entonces, ¿de dónde sale el FI 74? La primera barra tiene como frecuencia, acá tiene la frecuencia 74. La segunda barra tiene 86. La tercera barra 68. La cuarta barra 48. Esta es la cuarta barra. La quinta barra tiene 24. La quinta barra 24. Si sumamos esas frecuencias, ¿no? 74, 86, 68, 48, nos da 300. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la suma nos da el total de trabajadores, ¿no? Que ganan 15 sueldos mensuales. Entonces, ahí está. Tenemos entonces a continuación, ¿no? El problema número 2.
Veamos. A continuación, el diagrama número 2. De la pregunta, debe ser de la pregunta 1, no, no, de la pregunta 1. ¿Cuántos trabajadores ganan entre 600 y 700 soles? Muy bien, de esta pregunta, la pregunta 1. ¿Cuántos ganan entre 600 y 700 soles? Observamos el gráfico. Sí, es una simple observación. Entre 600, ¿no? O sea, entre 600 y 700. Vemos esto, ¿no? Esto entre los dos intervalos, entre 600 y 700. Muy bien. Como nos piden la cantidad de personas que cuánto ganan, entonces sumamos las frecuencias, ¿no? De la tercera frecuencia, que es 68, más la cuarta frecuencia, que es 48. Y la suma nos da 116. ¿Correcto? Entonces, la suma de estos dos, pues el dato que me viene está entre 600 y 700, 68 más 48 nos da 116. Y esa sería la respuesta. Problema 3. En el problema 3 de diagrama circular, ¿no? Lo podemos resolver dos o más formas, posiblemente, va a depender de la habilidad de cada estudiante. Dice así: en el diagrama circular se muestra las preferencias de un grupo de personas por los lugares turísticos A, B, C y D, que se nota en el gráfico. Hallar X. Muy bien. Una forma sería, ¿no? Bueno, sumar estas dos partes, ¿no? 24 más 16 nos da 40. Este sector representa el 40%. Si esto representa el 40%, entonces estos dos representan el 60%, porque 60 más 40 da el 100%, es decir, de todo es 100%. Entonces, si esto vale 60%, decimos 5 más 7 sería 12x es igual al 60%. Divides 60 entre 12 y x nos da 5. ¿No? 5. Y ese sería el valor de x. ¿No? Fácilmente, ¿no? Acá tenemos otra resolución, ¿no? Para comparar, y ustedes cogen el mejor procedimiento. Este procedimiento es mucho más largo. Pero espérense un ratito, luego vamos a qué raro, vamos a ver un ratito, verificar. A ver. Esto nos da 40, 60. Este es el 60%. El 60%. Ah, ya, pero hay que recordar de que este X, ¿no? Este X que está acá, es ese ángulo, ¿no? Pues no podemos relacionar el porcentaje con el ángulo. Sí puedo es cierto que esto vale 60%, pero este ángulo vale 12x, ¿no? Es decir, no, tendríamos que buscar otra relación. Bueno, cambiemos de estrategia. Hay que tener en cuenta que en un diagrama circular el ángulo correspondiente a un sector se calcula así. Este ángulo, por cualquiera de los ángulos, se va a obtener cuando tú divides la frecuencia, su frecuencia, entre el número de datos, el total de datos, y multiplico por 360. Así es, esto es se llama frecuencia relativa, ¿no? Esta es la frecuencia relativa, ¿no? El FI entre el total, ¿no? Es la frecuencia relativa. Si lo multiplico por 360 grados, o sea, esta fracción por 360 grados nos va a dar un ángulo en grados. El ángulo en grados. Entonces, vamos a ver, reemplazando, ¿no? El ángulo I, esto justamente es el HI por 360. También tenemos que el ángulo θ1 es igual a H1 por el 100% de 360 grados, ¿no? Porque estamos representando como un porcentaje. ¿Sí? Y el HI por ciento, va a ser igual, ¿no? Este 360 grados pasa a dividir, o sea,
de teta y el de 360, que tenemos una ecuación, ¿no es cierto? Continuamos. A ver, en el gráfico, que debe haber una relación. Vamos a repasarlo. A ver, aquí tenemos que el ángulo teta 1, el teta 1 que estamos acá hablando, representa A, el sector A es el 24%, el ángulo teta 2, que es el sector D, el 16%. Muy bien, no sabemos el porcentaje, pero ahorita vamos. El ángulo 1 es el 24%, porque hasta el 24%, estamos reemplazando. El ángulo 1 es el 24% de quién? De 360 grados. El ángulo es el ángulo eso es el 24% de 360. Entonces, ahí nos da el ángulo 1 es 86.4 grados. ¿No? Simplifico y me da este valor. El ángulo 2, ¿no? Es el 16%, el 16% del 360 grados, el ángulo es 57.6. Muy bien. Ahí tenemos. Luego sumamos las partes. El ángulo 1 más el ángulo 2 más 12x, toda la vuelta completa, nos da 360 grados. Y vamos a calcular el valor de x. La suma de estos dos nos da 144, pasa a restar, nos queda 216. 216 entre 12, x nos da 18. ¿No? Esta relación es angular. No es de porcentaje como inicialmente lo quise ver, ¿no? Es angular. Esta manera se resolvió este problema. Problema 4. Del problema 3. ¿No? ¿Qué porcentaje de las personas prefieren el lugar turístico B? Es el lugar. ¿Qué porcentaje de las personas? Estamos de porcentaje, no de ángulo. Si quisiéramos el ángulo sería 5 por 18, 90 grados, ¿no? Pero no queremos el ángulo, queremos el porcentaje. Entonces veamos, ¿no? Sea B el porcentaje de las personas que prefieren el lugar turístico B, ¿no? Que es ese porcentaje. Entonces la relación sería, ¿no? 5x entre 360. Veamos entonces. 5 por 18, ¿no? Sobre 360. Se van a eliminar los grados, va a quedar 90 entre 360. Simplificando, eso nos da un cuarto. Un cuarto es 0,25. ¿No? Y eso en porcentaje, 0,25 es el 25%. 1 es el 100%, 0,25 es el 25%. Y esa sería la respuesta. Muy bien, y tenemos entonces, hemos avanzado a los problemas, ¿no? Algunos ejemplos, obviamente hay mucho más. Muy bien, continuamos. Medida de tendencia central. Muy bien, es importante que nosotros aprendamos a tener una idea clara sobre qué es una medida de tendencia o un promedio, ¿no? Hay diferentes tipos de promedios y de medidas de tendencia central. Vamos a revisar primero la media aritmética. Muy bien, la media aritmética generalmente en estadística lo vamos a representar como un X con una rayita, ¿no? Siempre que veamos esta forma, ¿no?, de representar es la media aritmética. Hay dos tipos de media en los dos casos, para datos no clasificados y para datos clasificados. Sean los datos, vamos a poner los datos de 1, de 2, de 3, de 4 hasta de... ¿no? Si tenemos datos no clasificados, no se han clasificado en ningún orden, con ninguna característica, simplemente se suman todos los datos, dato 1, dato 2, dato 3, hasta el último dato, y se divide entre el número de datos. El resultado de esta operación nos va a dar la media aritmética. También lo podemos representar de esta otra manera, ¿no? Aplicando la sumatoria, el sigma, ¿no? Y así, la sumatoria de todos los datos de I significa de todos los datos
dato 1, dato 2, dato 3, hasta dato n. Desde el n1, o sea, desde el primero, cuando n vale 1 o el dato vale 1, hasta el último, cuando es n. 1, 2, 3, hasta n. Desde 1, ¿no? Dato 1 hasta n. Muy bien. Y para datos no clasificados, también, o sea, con tablas, eso es con tablas. También se representa con XY y lo vamos a hacer de esta manera, la sumatoria, ¿no?, de la marca de clase por la frecuencia. De todas las clases, la marca de clase y la frecuencia, desde 1 hasta acá. Si nosotros resolvemos esto y dividido entre n, vamos a encontrar el promedio. Y en un cuadro lo vamos a ver. También es equivalente, ¿no?, a la sumatoria, ¿no?, de todas las marcas de clase por la frecuencia relativa, ¿no?, la frecuencia relativa desde 1 hasta acá, ¿no? Entonces, son expresiones equivalentes. Podemos trabajar con la frecuencia o con la frecuencia relativa. Veamos los ejemplos. La mediana, en este caso la media aritmética para datos no agrupados. Hay a la media aritmética los datos 7, 15, 16, 100, 25, 35, 40. Fácilmente, queremos que hagan media, se suman todos los datos y se dividen entre 7. 238 es la suma entre 7, nos da 34. 34 es la media aritmética de este conjunto de datos. ¿Qué significa la media aritmética? Bueno, es el dato, si vamos a suponer que es 1, 2, 3, 4, son 7 datos. Si yo quiero reemplazar todos estos datos por uno solo, ese número sería 34. 34 por 7 nos daría la misma suma, ¿no?, que es 238. ¿No? Si yo reemplazo 34 por cada uno de estos valores, me da a multiplicar, a sumar, o multiplicar también puede ser, me da la misma suma que 238. Es un dato que representa, ¿no?, a este conjunto de números. Se llama media. Para datos no clasificados, el ejemplo, ¿no?, la tabla de distribución de frecuencias. Tenemos ya una tabla, ¿no?, con las frecuencias y se multiplican, ¿no? Tenemos 120, 180, 1500, 3180. Sumamos, dividimos entre el número de datos, ¿no? Sale 7200 entre 20 y 360 sería en este ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar luego otra tabla para poder visualizar mejor. Mediana. Veamos la mediana. La mediana es otra forma de encontrar la medida de tendencia central. Diferente es la media que se llama mediana. Se representa como me. Para datos no clasificados, se procede a ordenar los datos y elegimos al que se encuentra en el centro. Si el número de datos es par, la mediana es la semisuma de los datos centrales. Muy bien. Se ordena de menor a mayor, también puede ser de mayor a menor, no va a variar. Como este número es una cantidad impar de datos, vamos a tener un término central, ¿no? Al ordenar hay un término central. Este término central es la mediana. Si acá hubiera otro dato más, entonces sumaríamos estos dos, ¿no?, y lo dividimos entre 2, y ese valor pues representaría la mediana. Para datos no clasificados, cuando se llama con tablas, acá tenemos una fórmula, ¿no?, una fórmula, se ve un poco más compleja, pero para eso nos vamos a ayudar, ¿no?, de esta tabla. Esta es una tabla. Tenemos una tabla de histograma, ¿no? Y este histograma lo vamos a llevar a esta tabla, ¿sí?, o viceversa, ¿no? Es fácil. Si me dan el gráfico, ¿cómo lo llevo a la tabla? Fácil, acá están los intervalos.
de 0 a 120, de 120 a 240, de 240 a 360, de 360 a 480, de 480 a 600. Y acá, de 120, de 120 a 240, de 240 a 360, de 360 a 480, de 480 a 600. Las frecuencias, acá está. El primer intervalo es 2, ¿no? Para el segundo intervalo es 1. Para el tercer intervalo es 5. Para el cuarto intervalo es 9. Y para el quinto intervalo es 3. Esto yo cosa del profesor se llama marca de clase, ya lo hemos indicado. Este dato, la marca de clase es la cantidad o el número que va a representar el intervalo. ¿Y cómo lo representa? Obtengo la suma, la semisuma de los límites de este intervalo de clase. Nos da 120 entre 2, 60. Sumamos estos dos, nos da 360 entre 2, 180. La suma nos da 600 entre 2, 300. Y así sucesivamente. Ya tenemos la marca de clase. Entonces, si yo quisiera hallar en este ejemplo la media, simplemente sumo la marca y multiplico la marca de clase con la frecuencia, sería 120. 180 por 1, 180. 360 por 5, 1500. 420 por 9, multiplico y pongo acá 540 por 3. Y sumo toda esa cantidad y lo divido entre el total. ¿Cuánto es el total? ¿No? El total es el número de datos. Sale acá 20. Entre 20 me da un número que es la media. Pero vamos a ver cómo aplicamos para la mediana. La mediana. Entonces vamos a sacar la fórmula. Dice la mediana se obtiene a encontrar el límite, ¿no? Inferior, el LM es el inferior, ¿no? El límite inferior más el ancho de la clase modal, o sea, la clase media, perdón, la clase mediana por el cociente de la cantidad de datos entre 2 menos, ¿no? Se llama, o sea, FM es menos 1 la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana y esta es la frecuencia de la clase media. Vamos a ver, reemplazamos. Ahora en este ejemplo, como hacemos con la mediana. Acá está. ¿Cómo encontramos cuál es la clase media? ¿Dónde está la mediana? Muy bien. La clase media, recuerda que si eso tiene 20 datos, porque acá hay 20, sumamos nos da 20. Entonces la mediana debe estar en el centro, que es 10. La frecuencia debe estar en 10, de la mediana. Entonces veamos, 2 más 1, 3. 3, hasta que 3, más 5, 8. Hasta acá no puedo estar en 10. En este intervalo de clase, acá aparece el 10. Recuerden que aparece el 2, 2, 1, 5 veces, ¿no? 5 veces datos de esta frecuencia, 9 veces datos de esta frecuencia y 3 veces datos de esta frecuencia. Entonces acá, en esta clase, esta es la clase de la mediana. Acá aparece el dato número 10, el dato trae 3, 8, y voy a tomar 2 elementos más para que llegue a 10 en esta clase. En esta clase está la clase mediana. Listo. Entonces reemplazamos el límite superior de esa clase mediana, el límite superior, 360. No, el límite inferior. El límite inferior, L sub 0, ¿no? Sub 0, no la puede ser. L sub 0, acá está. Es el límite inferior, 360. El límite inferior, 360. Más el ancho de clase. El ancho de clase es de cuánto en cuánto se está aumentando, 120. La diferencia, el ancho de la clase, 120. Multiplicado, ¿no? 10 es la n entre 2. N entre 2. 20 datos entre 2, 10. Menos, ¿no? Menos
la frecuencia acumulada que lo precede, acumulada, que es la frecuencia acumulada. Si esta es la clase, el que le precede es 8, el que le precede es 8, entre, ¿no?, la frecuencia de la clase mediana, la frecuencia de la clase, la frecuencia es 9. ¿Sí? Al desarrollar, ¿no? Tenemos acá 10 menos 8, 2 novenos, 120 por 249 más 360, más el resultado más 360 más 386,7. Este valor para datos agrupados, ¿no?, con tablas, representa la mediana. Veamos la moda. La moda, de igual manera, para datos no clasificados y datos clasificados. Se presenta como, y dice acá, la moda es el dato que más se repite en el conjunto de datos. Ejemplo, tenemos 20, 30, 30, 30, 40, 40, 50. El dato que más se repite es 30. 30 se repite más, por lo tanto es la moda. La moda sería 30. Porque es lo que más se repite en este conjunto de datos. ¿Qué más se repite? El 30. La moda es 30. Para datos clasificados se contable, ¿no? En este ejemplo vamos a calcular la moda. No necesariamente es un número entero, ¿no? Es 386. En la mediana, miren, 386. ¿Dónde va 386? 386 está en este intervalo. De 360 al 480 y acá está la mediana, el término central. Vamos a ver dónde está la moda para este dato. Se aplicaba esta la fórmula. Es muy parecida, ¿no? Vamos a ver. Acá está. Vamos a ver. La moda. El límite inferior de la moda. Bueno, ¿cómo encontramos el límite? La clase modal, la clase, ¿dónde está la moda? ¿Cuál de estas clases está la moda? Fácil, ves las frecuencias. ¿Qué es lo que más se repite? Lo que más se repite está acá. 9 representa la clase, nuevamente a esta clase. En esta clase está la moda y su frecuencia es 9. Entonces, el límite inferior, ¿no?, de esa, pues la fórmula del límite inferior para la moda 360 más el ancho de clase ya sabemos que es 120 por la diferencia o la variación también se llama, la variación de la frecuencia de la clase modal, frecuencia pues, con la que le precede estas dos, su diferencia. La diferencia sería 4. 5 menos 1, 4. La diferencia positiva, ¿no? La diferencia. Existe la clase modal, ¿no? El eje de la clase modal por menos la que le precede, entonces 9 menos 5, 4. Sobre D1 más D2, veamos. D1 es esta misma que hemos calculado que está en la parte superior, 4 más. El D2 es la frecuencia posterior, ¿no? O sea, la modal, la diferencia de la modal menos la frecuencia posterior. Listo, si acá estaba la frecuencia de la modal, la posterior es 3. Nos piden esta diferencia. O sea, 9 menos 3. 9 menos 3, 6. ¿Correcto? Lo que vamos a tratar de calcular 6. ¿Muy bien? O sea, 4 décimos. 120 por 4, 480 entre 10, 48 más 360, 408. La moda entonces está en 408. Está nuevamente en ese intervalo. Entre 360 y 480 está 408. Esa es la moda, la dato que más se. Muy bien. A continuación tenemos los cuartiles. Es muy parecido, simplemente que el análisis va a cambiar. Esto necesita más práctica, pero cuando habla de cuartiles, estamos hablando de la cuarta parte. Veamos, al calcular la mediana, lo que hallamos es el dato que se encuentra en la mitad. El cuartil
hay el dato que se encuentra entre la cuarta parte del conjunto. De este conjunto de datos, ¿no? Están en intervalos de clase, el que se ubica en la cuarta, digamos, en cuatro partes, ¿no? Cuatro partes. Pero que las partes están en función de esta fórmula, ¿no? Bueno, se ve en el caso para datos no tabulados y para datos tabulados. Dice, se ordenan los datos y se escoge el dato de la cuarta posición, ¿no? Ordeno los datos, la cuarta posición, n entre 4. Número de datos en este ejemplo: 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien, n 7. 7 entre 4. Dividimos, ¿no? Y nos va a dar el cuartil, ¿no? Para datos no tabulados. Y para tabulados se hace la misma fórmula, ¿no? Se obtienen los mismos datos, pero simplemente que es n cuartos, ¿no? Y se procede. Ahora, también se habla de deciles, percentiles, o también se habla de tercio superior, o tercios, ¿no? Tercios. Entonces, también se procede de la misma manera. Ampliamos, a ver. Con el centil calculamos el dato que se encuentra en la centésima parte del conjunto. Si nos piden el centil 17, ¿no? Centil 17, nos están pidiendo el dato que se encuentra en la 17ª, 100ª parte del conjunto, ¿no? Entonces, recibimos el dato 17. Para lo cual, ¿no? Vamos a establecer la siguiente fórmula. El dato 17, entonces será, acá está su, ¿no? De la clase en donde se encuentra ese dato, límite inferior más una, ¿no? Amplitud de clase, Rn entre 100, el dato que es el lugar 17n entre 100 menos su frecuencia, la diferencia de su frecuencia absoluta, pero de esa clase menos 1 entre la frecuencia de esa clase. A desarrollar vamos a encontrar la cantidad que nos está en sí, ¿no? Se llama decil al lado que se divide el conjunto en la décima parte. De igual manera, si queremos saber en 10 partes, también se hace un análisis. Muy bien, luego tenemos la medida de dispersión, ¿no? Variancia y desviación estándar. Esta parte la vamos a dejar, ¿no? Para la siguiente clase, ya que mayores más ejemplos para poder definirla con más precisión. Voy a dejar un video, ¿no? Colgado en la página ahí del colegio para que ustedes puedan ir adelantando sobre esos dos conceptos. A continuación tenemos 4 ejercicios que voy a proponerlos, ¿no? Para que ustedes puedan resolver, ¿no? En su cuaderno estos ejercicios. En el primer cuadro, en el primer ejercicio, dado el siguiente cuadro estadístico, calcula la móvil. Tenemos que completar los datos que faltan con la información que se tiene y calcular la móvil. En el cuadro número 2 tenemos, ¿no? Para datos agrupados, ¿no? Con intervalos de clase, tenemos su frecuencia, también nos piden hallar la moda. Para esto hay que aplicar la fórmula que está en la parte superior. 3. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de edades de cierto número de personas. ¿Sí? Acá están las edades, ¿no? Entre 20 y 30 y 80 personas, es diferente, ¿no? Entre 30 y 40 hay 40 personas. Pero con toda la información con la que sea solamente cerrado, nos piden calcular x más y más z. X más y más z. ¿Se puede calcular? Por supuesto que se puede calcular. Y problema 4
dado el siguiente pictograma, ¿no? Vamos a dar un pictograma, ¿no? Bien. En D hay $7, en este D, esto D hay $7. ¿Cuántos dólares hay en A? ¿Cuántos dólares hay acá? ¿No? Con la relación que se el ángulo es A medios, A tercios, 70, A sextos, 40. Con esta información yo debo calcular lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Cuántos dólares recibía? ¿No? Puedo encontrar de todo, pero específicamente me piden la D. Muy bien. A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Muy bien, alumnos. A continuación hay problemas que vamos a trabajar en la siguiente clase. Quiero recordarles que tenemos una tarea, estoy esperando que el día de mañana me envíen. Es muy posible de repente que no hayan terminado todos los problemas. Envíenme lo que han podido avanzar, ¿no? Un avance. Espero que todo menos la parte de la teoría que se avanzó en la primera sesión de clase de estadística puedan aplicarlo, y aquellos ejercicios donde intervienen algunos conceptos de los que hemos tratado el día de hoy, ¿no? Lo puedan completar, ¿no? los siguientes días. Así que para la próxima clase, por favor, ¿no? Debemos completar los ejercicios que faltan de la primera clase y los 4 ejercicios que el día de hoy les estoy proponiendo. Para la siguiente clase estoy dejando vamos a desarrollar más ejercicios sobre estadística, porque en el mes de junio, ¿no? En la segunda semana tenemos un examen trimestral. El examen trimestral va a ingresar, ¿no? 2 temas, ¿no? Que es numeración y estadística. Son 2 temas que vamos a evaluar. Vamos a hacerlo de manera, ¿no? Práctica. Obviamente vamos a buscar problemas al alcance que ustedes puedan explorar, que puedan trabajar. No es difícil, simplemente se necesita un poco de voluntad para resolverlo. Espero los trabajos, alumnos, es parte de la nota que necesito para poner los promedios y la evaluación. El día de mañana, ¿no? A las 3:30, a las 3 voy a dejar en Cubicol, ¿no? Una clave, ¿no? Para que ustedes a partir de las 3:30 podamos hacer preguntas, ¿no? Algunos comentarios sobre los temas que hemos trabajado, para poder también ver las inquietudes que ustedes tienen sobre el curso, ¿no? Y otras preguntas, de repente, que puedan hacer a mi persona sobre, ¿no? Lo que está pasando, sobre la aplicación, ¿no? ¿Para qué nos sirven las matemáticas en este contexto, ¿no? De lo que está pasando, cómo lo podríamos aplicar. Muy bien, jóvenes, los espero mañana. Muchísimas gracias. Espero que saquen el máximo provecho de la clase que están desarrollando, ya que son sumamente importantes. Estadísticas, un curso, ¿no? que tiene una gran aplicación, ¿no? En la vida práctica, en la vida real, y es por eso que es indispensable, ¿no? En todas las profesiones. Muchísimas gracias.